Ahora estaremos viendo los if, que serían los si, en el lenguaje de programación Python. Los if vienen a ser como ser la forma de pensar de la computadora. Gracias a un if, la computadora, entre comillas, puede comenzar a pensar y a tomar decisiones de acuerdo a los valores que toman las variables. Para eso vamos a ver algo práctico. Vamos a generar un archivo nuevo que le vamos a llamar el 12, que va a ser condicionales. Las condicionales, como dice su nombre, se le conoce como si. Si se cumple una condición, entonces pasa algo. Si no se cumple esa condición, implica que no se va a hacer determinadas sentencias o no se va a ejecutar determinadas sentencias. Un ejemplo de esto vamos a ver. En el caso que yo tenga una edad y tengo una edad de 17, por dar un ejemplo, y necesitarías preguntar esto: si la edad es mayor, si la edad es mayor o igual a 18, quiero que imprima lo siguiente. Quiero que imprima prim, eres mayor de edad. Ok, entonces, si se cumple que la edad es mayor a 18, va a imprimir eres mayor de edad. Si no, no. Voy a hacer control ñ o poner acá terminal, nueva terminal, y voy a ejecutar el programa en Python. Sería Python, sería el 12 y sería las condicionales. Ok, no imprimió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la edad es 17, no es mayor o igual a 18, entonces no se ejecuta esta sentencia. Entonces acá nos damos perfectamente cuenta que una aplicación puede tomar ya decisiones de mostrar algo o no mostrar algo de acuerdo a los datos que nosotros introducimos acá. Por ejemplo, aquí puedo hacer input y puedo pedir acá que introduzca la edad. Entonces tengo acá input edad. Si se acuerdan, esto tengo que convertirlo a un entero, porque esto es un string. Entonces al tenerlo entero ya puedo comparar con el valor de 18. Voy a ejecutar de vuelta esto. Edad 20, ok. Ahora ya imprime eres mayor de edad. El programa ya tomó una decisión. Si la variable es mayor o igual a 18, imprime eres mayor de edad. Si no, él no hace nada. Una variante de la estructura if es la estructura if-else. Entonces, con una if-else puedo hacer determinadas cosas. Voy a quitar esto de acá. Eres mayor de edad, que es para esto, para el primero, y voy a volver a agregar un if-else. El primero es una estructura solamente de if que puedo usar, y ahora voy a usar if-else. El else, si no se cumple que la edad es mayor o igual a 18, él va a ir por el else y va a imprimir acá eres menor de edad. Entonces tenemos dos casos. Si es mayor o igual a 18, eres mayor de edad, y si no, va a imprimir eres menor de edad. Vamos a ver el ejemplo. Voy a ejecutar el programa. Eres mayor de edad porque es mayor a 20 y está imprimiendo eres mayor de edad y mayor o igual a 18, print eres mayor de edad también. Entonces tuvo que haber impreso dos veces. Vamos a introducir acá 20 y tiene que imprimir dos veces. Ahí está, eres mayor de edad dos veces. Voy a volver a ejecutar. Voy a poner 17 y solamente me dice eres menor de edad. Entonces ya toma una decisión respecto a eso. Por ejemplo, un caso muy específico para usar un if es cuando vamos a validar un usuario y una contraseña. Entonces vamos a poner acá un usuario que se va a llamar en este caso Juan,
y la clave, que sería la clave en este caso, sería 1. Vamos a poner acá que la contraseña va a ser 1. Y acá podemos preguntar si el usuario es igual a Juan. Entonces, si es igual a Juan, tengo que verificar. A esto se le llama if anidado. Tengo que verificar si la contraseña o la clave es correcta. Entonces puedo poner acá si usuario, perdón, puedo poner acá si clave es igual a 1, como que un string. Entonces acá puedo hacer lo siguiente. Si la clave es igual a 1, voy a imprimir prim bienvenido. Bienvenido. Si no, que sería un caso de else, va a imprimir no tienes acceso. No tienes acceso. Ahora, ¿qué pasa si también acá tenemos un inconveniente? Tenemos que no introdujo Juan. Entonces acá tenemos un else de vuelta. Entonces acá estaríamos teniendo un else, dos puntos, y vamos a imprimir de vuelta allí que no tienes acceso. O sea, si el usuario no es Juan, no tiene acceso. Si el usuario es Juan y su clave no es igual a 1, no tiene acceso. Esto podemos hacer lo siguiente. Podemos verificar acá y vamos a poner un input y podemos poner acá usuario y acá otro input para pedir contraseña o clave. Ok. Entonces allí tenemos los datos que le vamos a pedir al programa. Vamos a ver qué pasa en este caso. Edad 17, ok. Usuario, voy a poner uno que no es Miguel y contraseña va a ser correcta, pero no tiene acceso porque Miguel no es el usuario tiene que ser Juan. Vamos a volver a probar. Usuario Juan y la contraseña es igual a 1. Bienvenido. Pero si pongo el usuario Juan y la contraseña igual a 2, me va a decir que no tengo acceso. ¿Ok? Entonces, son en estos casos en que usamos una estructura if para tomar una decisión. Esto es un if anidado. Ahora, ¿qué más podemos aprender de esto? ¿Hay otra forma de hacer esto? Sí. En programación, esa es la ventaja que tenemos, que hay más de una forma para hacer esto. En primer lugar, voy a verificar acá si usuario es igual a Juan y puedo usar algo que se conoce como an y la clave es igual a 1. Entonces, ¿qué voy a hacer allí? Voy a hacer lo siguiente, prim bienvenido. Entonces esto ya no es un if anidado, es un if que tiene una unión con una palabra reservada que se llama and, que significa y. Entonces, pregunta acá, si usuario es igual a Juan y clave es igual a 1, bienvenido. Si no, else, no tienes acceso. ¿Por qué es importante saber esto? Porque una estructura anidada cada vez es más compleja. Se dan cuenta que este código es más difícil de leer que este. Tiene solamente 4 líneas y esto tiene más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas en total. Y esto tiene 4 nada más. Y es mucho más entendible también. Es importantísimo tener en cuenta esos datos. Vamos a poner acá usuario Juan y clave 1. Aparece dos veces bienvenido. Esto es de la primera vez del if anidado y esto es el if con la nomenclatura de and, que significa dos, vamos a decir, dos validaciones que están unidas por un i. Bueno, esto voy a copiar para no hacer muy largo el video. Voy a introducir un día, voy a pedir un día, que sería un input. Y acá voy a pedir
día. Y esto lógicamente tiene que ser un entero. Entonces tengo que convertirlo a un entero para poder tenerlo como un número. Y esto voy a copiar porque necesito, voy a ocultar esto, necesito lo siguiente. Esto es una estructura que se llama if-else. Acá tenemos el if-else-if. Entonces yo voy a comparar el día que se introduce acá, si va a ser 1, 2, 3, 4, y voy a preguntar, si el día es igual a 1, voy a imprimir domingo. Si no, esta es una unión de else, if. Así. Realmente la sintaxis tendría que ser así, es else espacio if. Pero en Python se abrevió esto y se quedó como el if. Y acá vuelve a preguntar, si no cumple esta condición, pregunta, día es igual a 2. Si no cumple esta condición, vuelve a preguntar, es igual a 3. Si cumple esta condición, va a imprimir martes. Si no cumple la condición, va a preguntar por el otro. Si es igual a 4. Si no cumple esta condición, va a preguntar por el 5. Si no cumple esta condición, va a preguntar por el 6. Si no cumple esta condición, va a preguntar si día es igual a 7. Si no cumple esta condición, va a preguntar si día es menor a 0. Si día es menor a 0, va a imprimir día, no puede ser negativo. Y si no cumple esta condición, va a ir por el else, que es el último. Si no cumplieron ninguna de estas condiciones, si no se cumplieron esto, el else va a imprimir allí día incorrecto. Entonces acá el programa está pensando, está razonando y está comparando los valores que introduce el usuario acá en el caso de día. Vamos a ejecutar esto y se van a dar cuenta cómo funciona. Ejecutamos, día es igual a 17, usuario es igual a Juan, clave es igual a 1. Ahora me pide día. Si pongo 5, me dice que es jueves. Vamos a poner de vuelta esto, Juan 1. Y el día vamos a poner ahora un negativo, que sería menos 1. Día no puede ser negativo. Vamos a introducir de vuelta otros datos. Vamos a introducir ahora un 25 y día es incorrecto. ¿Se dan cuenta? Depende del dato que yo introduzco, el programa ya comienza a usar esos datos y a descartar algunas sentencias y ejecutar otras, gracias a la sentencia if, que significa sí. Si día es igual a 1, imprime domingo. Si no, si día es igual a 2, imprime lunes. Entonces, y si no cumple ninguna de las condiciones, que es el else, que significa si no, imprime día incorrecto. Bueno, recién vimos justamente antes de esto una forma. Vamos a ver, número es igual a 15. Y vamos a preguntar acá lo siguiente. Vamos a preguntar, si número es mayor a 10, and número es menor a 20, vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a imprimir acá prim y vamos a imprimir acá el valor que sería el número. El número no, vamos a poner es mayor a 10. Es mayor, vamos a poner, es mayor a 10 y menor a 20. ¿Por qué? Porque estoy preguntando, si número es mayor a 10, entonces el número es mayor a 10 y el número es menor a 20. Los dos se tienen que cumplir. Se tiene que cumplir que el número sea mayor a 10 y el número sea menor a 20 para imprimir esta sentencia que tenemos acá debajo, dentro de este bloque. Por eso acá tenemos una sangría, un tabulador que me dice que acá comienza la sentencia y que esta sentencia está dentro de este if. Y va a decir y menor a 20. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro número acá? Número. Esto estoy usando la palabra y. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro número que es un valor de negativo, menos 5? Y acá puedo preguntar,
Voy a copiar esto mismo de acá para que se den cuenta que es la misma sentencia, pero bajo otras, vamos a decir, otras condiciones. Si número es mayor a 10 o número es menor a 0. Si es menor a 0, acá tenemos que esto no se puede cumplir. Pero ¿qué pasa si pongo acá un OR? O. El OR significa O y el AND significa I. Si número es mayor a 10 o número es menor a 0, entonces va a imprimir el número es mayor a 10 o es negativo. Porque si es menor a 0 es negativo. Entonces estoy imprimiendo. En este caso, acá va a ejecutar esta sentencia que tengo acá si se cumple si número es mayor a 10 o se cumple que el número sea menor a 0. Acá en cambio es diferente. Si número es mayor a 10 y se tiene que cumplir también que el número sea menor a 20. Si yo pongo acá 30, va a venir acá y no va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque no cumple la condición que es mayor a 10, pero no cumple la condición que sea menor a 20, porque es 30 el número. Entonces hay que tener en cuenta, cuando usamos un AND, significa que estas dos condiciones se tienen que cumplir. Este se tiene que cumplir y esta condición también. El OR no. Una de las condiciones se cumple y automáticamente ya ejecuta esta línea que está debajo. Vamos a probar esto. En este caso me va a decir que es negativo. Vamos a poner edad 18. Este sería Miguel 2, el día sería 5 y allí ya tengo. El número es mayor a 10 y es menor a 20. Perfecto, ¿por qué? Porque tengo 15. Y el otro me dice el número es mayor a 10 o es negativo. En este caso es negativo. No, es mayor a 10, pero cumplió que es negativo. Bueno, ¿qué más necesitaríamos aparte de esto? Necesitaríamos, por ejemplo, negar algo. ¿Qué pasa si allí yo tengo un número igual a negativo? Si yo pregunto si, y pongo acá, número es mayor o igual a 0. ¿Qué pasa si es igual o mayor a 0? Acá lo que voy a imprimir que el número es positivo. Acá sería el número es positivo. ¿Correcto? Si el número es mayor a 0, el número es positivo. Acá es negativo ahora el número. Entonces no tendría que imprimir acá. ¿Por qué? Porque no va a aparecer acá. Es negativo. Entonces, vamos a probar esto. Y se van a dar cuenta de algo muy importante. Vamos a poner 17, usuario Miguel, 2, día 5. Y acá tenemos. El número es mayor a 0, es negativo, pero no imprimió nada. ¿Por qué? Porque el número es negativo. Pero ¿qué pasa si yo le pongo not? Entonces lo que estoy diciendo acá, puedo poner un paréntesis para saber que esto él va a ejecutar esto primero. Entonces, si número es mayor o igual a 0, el número no es igual a mayor a 0. Entonces, él lo que va a hacer, va a decir not. Si el número no es mayor a 0, va a poner el número es negativo. Entonces, va a negar eso, va a hacer lo contrario. 17, Miguel 2, día 5, y acá tenemos el número es negativo. ¿Por qué? Porque él negó. Si número es mayor a 0, este número no es mayor a 0, es negativo. Él niega. Entonces al negar es verdadero. Esto me da falso. Esto de acá me da falso. Acá, false. Entonces esto de acá me da falso. False. Acá. Entonces, al negar un falso, al decirle no falso, es verdadero. Y al ser verdadero, va a ejecutar esto de acá adentro. Entonces, esa es una forma de verificar si un número es negativo, pero negando. Bueno, esta es una estructura if que vamos a verlo cuando desarrollemos programas reales, cuando hagamos una validación de usuario, cuando queramos ver si queremos quitar listados de informes estadísticos, si es mayor a
tanto la cantidad es igual a tal cosa. O sea, es muy importante porque gracias a esto la computadora comienza a pensar y a ejecutar determinadas cosas. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.